Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Vicente Ramírez y tengo el placer de trabajar en SM. Y SM tiene a su vez una empresa llamada PPC, Promociones Populares Cristianas, quienes organizan estos encuentros. Sean todos cordialmente bienvenidos al 10º encuentro, en el cual tiene como título Cuidar de casa es cuidar del otro. Este título para fines de la situación actual que estamos viviendo, no solo como país, sino como planeta, tiene como objetivo compartir las experiencias y los esfuerzos que se realizan en el cuidado del medio ambiente y cómo serían vanos si no repercutieran en una calidad de vida de los más desprotegidos. Justamente escuchando a José Manuel Ciudad, uno de los religiosos marianistas, como ustedes bien saben, Ediciones SM pertenece o somos de inspiración católica marianista. Él decía que había hay tres retos actuales a nivel mundial. Uno de ellos es la pandemia, claramente, la sostenibilidad del planeta y la pobreza. Me parece que el día de hoy tocaremos el segundo reto, que es la sostenibilidad del planeta. Tengo el gusto de presentarles a nuestro moderador, quien estará en la sesión con ustedes. Nuestro moderador en esta ocasión es Óscar Muñoz Villarreal. Él estuvo en la Compañía de Jesús 21 años como jesuita. Estuvo en Chiapas, donde empezó su experiencia en la ecología y la sostenibilidad. Trabajó con la Red de Campesinos de Jalisco. Tiene formación en agricultura familiar y campesina y tiene la maestría en agroecología en España. Entonces, los dejo con él y reitero, espero que sea de su agrado este encuentro y podamos aportar un poquito nuestro grano de arena en la formación humana, que es uno de los grandes retos en los que estamos inmersos como Ediciones SM y PPC. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, nos ven. Es un enorme gusto poder compartir este espacio con ustedes. Y lo primero que quisiera comentar es que, bueno, ya tenemos un par de años desde que el Papa escribió y nos compartió desde su corazón la encíclica Laudato Si, que en términos eclesiales es algo así como un aerolito que removió, me parece, toda la tierra, ¿no? La iglesia suele tener unos 400 años de retraso en sus temas, ¿no? Suele tener dificultades para estar como a la vanguardia desde la reflexión más profunda, desde el corazón, respecto a los temas actuales. Y Laudato Si es un documento con el que el Papa se pone en el día de hoy y nos dice: está pasando algo en el mundo, está pasando algo con los jóvenes, está pasando algo con los más desprotegidos y tenemos que asumirlo. Entonces, Laudato Si es una gran esperanza para nosotros y para la gente que ha estado en cuestiones de ecología desde hace 30, 40 años. Algunos ecologistas tienen más tiempo, tienen más de 40 años trabajando en esto. Pues también es una enorme esperanza ver jóvenes que ya están con las pilas puestas en estos temas, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor poder presentar y compartir este espacio ahorita con ustedes, con algunos jóvenes que nos van a platicar la experiencia que han tenido justamente en estos temas que tienen que ver con la casa común. Bueno, unos jóvenes, otros no tan jóvenes. Nos acompaña ahora, por ejemplo, Carla Carrillo, que ella es pedagoga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 12 años de experiencia como docente, y no solo como docente, sino como docente en cuestiones ecológicas, ¿no? También está Fernando Ledesma, que es sociólogo de origen y que siendo sociólogo
pues resulta que ahora está colaborando con una organización que se llama Promesa. Y bueno, a propósito de tener esperanzas, la experiencia que él tiene, el cambio de ser sociólogo a cuestiones ecológicas, pues también es muy enriquecedor, ¿no? Son de las experiencias de gente joven que dice, nosotros estamos aquí metidos, ¿no? Tenemos una palabra que dar. Y un tercer ponente que nos acompaña es José Luis Delgado Pamplona. Él también estuvo trabajando como educador durante como 20 años en México, y también tuvo un proceso interesante, al igual que Carla y Fernando, como un proceso de lo que podríamos llamar conversión ecológica. En iglesia hay procesos de conversión cuando alguien tiene un camino que se está alejando de aquellas cosas que nos dan amor, esperanza y fe, y en ecología podemos hablar de conversión ecológica cuando alguien tiene un camino que se está alejando de lo que Dios quiere como proyecto de creación, y de repente voltean la mirada hacia el Dios creador, ven la creación y dicen, tenemos que hacer algo por la creación. Entonces, pues es una experiencia muy rica. A mí me ha dado mucho gusto poder vibrar y consonar con ellos. Espero que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, también vibren sus corazones con ellos. Le pediría a Carla, si gusta empezar entonces con esta primera ronda, con este primer panel, compartiéndonos justamente como esta experiencia, como una primera experiencia entre la que tiene que decidir entre ingeniería agrónoma y pedagogía, dos cosas como muy desconectadas entre sí y que finalmente en su corazón ahí están dando vueltas, ¿no? Carla, tienes la palabra. Gracias, Oscar. Y gracias por lo de joven también, porque ya no estoy clasificada como joven, aunque soy tragaños, pero sí. Híjole, pues aparentemente están muy desconectadas justamente la agronomía y la agroecología de la educación, pero yo he descubierto a través de los años que me he dedicado a esto que no están tan desconectadas como pareciera, y que además pues tocan el hilo fundamental de lo que se está invitando a hacer como humanidad, ¿no? De justamente como comentabas, de vivir esta conversión, de voltear a mirarnos hacia nosotros mismos, hacia nuestros adentros, de quiénes somos, dónde estamos, en el sentido más profundo de la palabra, porque yo pienso que actualmente nos encontramos como humanidad en una encrucijada sin precedentes, porque nos hemos dado cuenta, y este despertar ha sido muy doloroso, que durante las últimas décadas, o bueno, este proceso fue de milenios y siglos, pero en las últimas décadas sobre todo, hemos acabado con el planeta en una forma impresionante y muy preocupante, ¿no? Entonces, tuve la fortuna de ser una niña naturalista. La verdad es que pues eso fue algo que siempre estuvo en mí, y tuve la fortuna también de ser una de las pocas niñas y niños en México que viví la educación ambiental desde pequeña. Porque no, digo, si actualmente no es una política educativa a nivel nacional, bueno, en la década de los 90 pues tampoco lo era así, pero tuve esa fortuna. Pero sí hubo un momento donde, digo, y lo voy a decir así, porque aunque era una niña naturalista y que me gustaba la naturaleza y que el medio ambiente y los animales, yo no me consideraba una guardiana del planeta, no me consideraba como una persona que protegiera pues los valores más profundos que como humanidad podemos tener respecto al mirarnos como parte de la naturaleza y cuidarla. Y este proceso pues sí fue un poco complejo. En la universidad sí me gustaba la educación ambiental, de hecho intenté dedicarme a ello, pero la vida me fue llevando como por otros rumbos. Porque bueno, decidí por pedagogía porque la educación también es una de mis pasiones, de hecho es mi vocación, es mi misión en la vida, lo siento así, y en específico el tratar estos temas, ¿no? Entonces, mi despertar ocurrió cuando empecé a entender que estábamos atravesando una situación respecto al calentamiento global como planeta, y tardó en llegar porque a mi alrededor no había personas que se estuvieran dedicando a tratar ese tema. Entonces creí que no era tan urgente. Y así pasó mi preparatoria, mi universidad, hasta que ya iniciando mi ejercicio profesional me di cuenta que sí era algo. Muy bien, aquí estamos de vuelta con ustedes. Acabamos de tener un problema técnico. Gracias a Dios, pues estas cosas se superan también con cierta facilidad.
Carla nos acaba de narrar su experiencia de un movimiento mucho más fuerte en el corazón respecto de la ecología. Y creo que en su experiencia aparece una de las primeras claves que son muy importantes en los procesos de conversión ecológica, y es el poder estar en contacto con la gente que está padeciendo las consecuencias. Y no solamente es en contacto con la gente, sino que es gente que uno conoce, que uno quiere, y eso nos ayuda a sensibilizarnos y a mover las conciencias, ¿no? Entonces, para la gente que nos está viendo, ahí hay un puntito, ¿no? Que podría ser útil para su vida misionera, apostólica o de autoconciencia. Fernando, ¿nos quisieras platicar tú más o menos cómo fue tu acercamiento o tu cambio de sociología a ecología? Sí. ¿Cómo están? Bueno, antes de contarles eso, sé que hoy íbamos a platicar con profesores y directores, directoras. De entrada, felicidades por haber elegido educar a las personas. Es difícil dar clases, y más ahorita, nos acaba de pasar, ¿no? Con la transmisión. Y me imagino, porque tengo varios amigos que son profesores, ya se les hubieran venido encima a los papás de por qué no están dando clases, profesor, y cosas así. El trabajo es muy, muy difícil, pero es bien necesario. Quería decir eso en honor a todos los maestros que molesté en mi época educativa, ¿no? Tenía ese cargo de conciencia en mi cabeza. ¿Cómo vino toda la transformación? Pues de entrada les platico esto de mi cargo de conciencia porque pues yo no tenía como tal problemas en casa, sin embargo me gustaba hacer yo lo llamo así, ¿no? La delincuencia del salón, ¿no? Era el que siempre andaba haciendo todo menos poner atención. Y eso me llevó a de pronto toparme con la sociología, porque de pronto yo quería saber más cosas, ir siempre como al más allá, ¿no? Como cuando eres niño que siempre estás, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Justo a esta razón, ¿no? a la epistemología, pues, las cosas. Cuando descubro la sociología me abrió tal cual ese panorama, me di cuenta de muchos de los fenómenos sociales, me di cuenta de muchas de las construcciones sociales, por qué entendemos el mundo de la manera en que lo entendemos, por qué yo era como era en ese momento. Y justo esa formación de sociología me llevó a la parte de atender una problemática que yo veía en ese momento, que era el tema de la equidad de género, y es cuando yo decido hacer una especialización justo en temas de género. Trabajé un rato en diferentes fundaciones que atendían esta parte, hasta que en una fiesta me llegan una conversación cualquiera con datos duros de la basura, ¿no? Y tal cual la basura fue lo que me trajo a este tema, ¿no? ¿Por qué fue eso? Porque estábamos en una fiesta y de pronto me dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros acabamos de limpiar la playa, y la playa nos tardamos como 3 horas y en media hora ya estaba igual de sucia. Nos costó mucho sacar colillas de cigarro, ve cuántas personas están fumando. Y de pronto me empezaron a dar números, ¿no? El promedio de la basura que generamos al día en México. En ese momento era de 1,3 gramos de forma diaria, de manera directa o indirecta. Generamos esa cantidad. Entonces lo empecé a multiplicar de pronto. En ese momento creo que éramos 120 millones de mexicanos. Entonces dije, son 120 millones de kilos de basura al día, ¿no? Es demasiado el desperdicio que tenemos. Entonces me puse a pensar, dije, claro, pues ¿cómo no vamos a generar basura si todo el tiempo nos están diciendo que compremos cosas? Nosotros mismos creemos que necesitamos comprar cosas para satisfacer alguna necesidad, que a veces nosotros nos engañamos y decimos que es de primera importancia. Y luego si dimensionan esos, si todavía no dimensionamos cuánto eran esos 120 millones de kilos de basura, si todo eso lo guardáramos en el Estadio Azteca, la basura de México cabría, llenaríamos el Estadio Azteca con la basura hasta el tope, ¿no? Entonces, imagínense cuántos estadios aztecas entonces necesitamos para poder pues guardar la basura, ¿no? Y luego a eso te enfrentas de que en México la industria del reciclaje es una industria que está por la calle de la amargura, donde tenemos pocas plantas de reciclaje,
no solo de plástico, sino de otros materiales. Y además, la industria o muchas de las empresas no están tomando estas materias o estos pellets, como lo llama la industria, recicladas para hacer sus productos de plástico, por ejemplo, ¿no? No hacen combinación y todo es materia virgen. Entonces, súmale a que no estamos reciclando, que la separación de residuos no la hacemos de la manera correcta, porque hasta donde yo me quedé, porque Carla explicaba bien cómo a ella le había tocado la educación ambiental, a mí no, a mí me tocó la parte de un libro, en donde pues me hablaban del bosque tropical, el clima templado, y ya estaba, esa toda mi clase de educación ambiental, ¿no? Y separar en orgánico e inorgánico, aunque en el salón solo había un bote, pero el maestro nos decía que teníamos que separar de orgánico e inorgánico, ¿no? Entonces, vas creciendo con todas estas ideas, y ahorita que en la empresa donde trabajo, me toca estar frente de planear todo el sistema de cómo hacer proyectos sostenibles para las empresas, y que gran parte de la materia prima son las personas, pues pienso también como yo, y digo, bueno, sé que tengo que partir de una línea cero, en donde no tenemos un conocimiento en esta materia vasto, y lo que creemos, pues no es cierto, ¿no? Por ahí Luis Villoro decía que hay una diferencia muy, muy grande entre creer, saber y conocer, y muchos de nosotros nos quedamos en eso, en nuestro sistema de creencias, y de ahí se va transformando nuestros comportamientos, nuestro día a día, y vamos también deformando el conocimiento de otras personas sin que nos demos cuenta, ¿no? Entonces, justo que Carla estaba explicando cómo la ingeniería y la pedagogía no estaba peleada, me hizo también entrar en este momento en cuenta, dije, la sociología y el tema mental tampoco, aunque formativamente en el mapa curricular que a mí me dieron, pues no había, el tema ambiental no se abordaba pues tanto, ¿no? Por ahí creo que solo tuve una materia y fue todo. Y les cuento esto porque a mí me pasó con la basura. Yo una persona que pues, no veía el tema ambiental como un tema mío, lo veía como un tema de la industria, como un tema de los gobiernos, como un tema de la gente que se dedica a las armas, que se dedica a las pruebas nucleares, alguien que es ajeno a los animales, que es ajeno a las plantas, como de pronto la basura, porque eso fue, me enganchó y dije, espérate, hay que hacer algo. Y eso me empezó a llenar de más cosas, de la importancia de hacer un huerto en nuestras casas, ¿no? De empezar a cultivar una que otra hortaliza, de hacer nuestra composta, que está muy ligada con los residuos, empezar a separar nuestros residuos para que se puedan reciclar, y una serie de etcéteras que me llevó hasta esa parte, que hoy en día, si no hablo de sustentabilidad en una oración con mis amigos, siento que voy a explotar como el pajarito de Shrek, ¿no? Y pues eso fue lo que me trajo. Sin duda yo creo que esa plática fue lo que me cambió, ¿no? Me explotó el cerebro pensar de pronto toda esa basura y dónde iba a parar, porque como somos después me imaginé, ¿no? Me viajé y dije, no falta entonces que el día de mañana Elon Musk quiera hacer transbordadores de basura al espacio y esperar que las queme el sol, ¿no? En lugar de que empecemos a hacer algo con esos residuos. Entonces, creo que es hasta el momento lo relevante que podía platicarles en esta intervención. Excelente, muy bien. Pues también otra experiencia muy honda, ¿no? Muy importante y con un tema en concreto, ¿no? A lo mejor es otra clave que podría ayudarnos a acercarnos a esta cuestión del cuidado de la casa común, y es tomar un tema que nos pique el corazón y nos pique los pies para movernos, ¿no? José Luis, ¿nos podrías compartir cómo fue tu proceso de conversión ecológica? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Me encanta compartir con compañeras y compañeros docentes. Pues yo formo parte del grupo de los viejitos, o de los jóvenes. A mí me tocó una educación tradicional de la que la letra con sangre entra, una disciplina muy rígida, tanto en la escuela como en casa. Y después, cuando tuve acceso ya a formar parte de los
acompañadores en el proceso formativo de las niñas y niños, durante 20 años en la escuela, dentro de mí había una inquietud porque veía que la educación tradicional pues no cubría las expectativas que dentro de mí había y tenía. Entonces, pues en esa búsqueda tuve una charla con un psiquiatra, Sergio Muñoz, que es el director de psiquiatría infantil, del Hospital de Psiquiatría Infantil, y en esta conferencia lo que él presentaba era que una niña o un niño, como estaba el boom de las consolas y de los videojuegos, pues una persona que juega durante una hora a los videojuegos recibe un promedio de 500,000 de estímulos visuales y auditivos. Y eso pues a mí me movió y le dije, pero ¿cómo puedes saber qué es 500,000 de estímulos visuales y auditivos? Y pues algo que él me comentó fue que como eran algoritmos, pues se podían contar y se podían medir. Pero había algo mucho más grave, que los estímulos emocionales que provocaban dentro de sí a las personas, pues eso no se podía medir, la frustración, la ira, el enojo, y pues eso que yo veía en mis hijos y también en los alumnos, pues yo veía estas cosas y que al momento de tenerlos en clase, pues veía que la educación tradicional no cubría sus expectativas y sí veía que aumentaban los problemas de indisciplina, los problemas de atención, los problemas de concentración, un déficit emocional muy complicado. Llega el punto en el que pues decido dejar la educación tradicional y pues empiezo por pues buscar ahora sí, como dice Jorge Bucay, una nueva ruta de camino, ¿verdad? Y en primer lugar, pues buscando quién era yo realmente. Y en ese proceso, pues llegan a mi camino las semillas nativas y criollas, las cuales pues yo nunca había visualizado ni siquiera que existieran. A pesar de que me dediqué a la educación, pues no había escuchado tal vez así muy de pasada y mucho menos de esas semillas ancestrales y tradicionales. Entonces cuando las empiezo a descubrir, pues ahí me doy cuenta que pues realmente había yo tomado la ruta incorrecta, porque no era posible que yo enseñara o acompañara a alumnas y alumnos a aprender cómo vivir la vida en un aula muerta, estéril, encerrada. Y pues empecé a recordar tanto mi proceso de formación académica como empecé a hablar con exalumnos y alumnas, y empecé a ver que mucho de lo que aprendíamos en el esquema tradicional pues no era significativo. Y las repercusiones que pasaban hacia afuera, pues al estarlas analizando eran pues catastróficas, porque los porcentajes de contaminación, de la basura, de el desecho y mucho más grave, la pobreza, la discriminación, el maltrato hacia la mujer, los procesos de inequidad, y pues todo esto es reflejo de una formación en la cual, pues tengo una frase que le escuché a el rector del Ibero, Fernández, se me fue el nombre, David Fernández, que decía, estamos preparando a profesionistas exitosos para vivir en una ciudad, para vivir en una sociedad fracasada de antemano. Y entonces estamos en ese proceso de formar profesionales para que de manera individual triunfen y vivan bajo un esquema de dinero, de producción, y que pues al final las notas académicas es esas, ¿verdad? Es un trueque, tú me das, yo te doy. Tú pones un esfuerzo, yo te doy una calificación. Y pues eso va creando procesos de desigualdad, porque pues yo entendía que queríamos encerrar a todas las niñas y niños en un proceso casi igualitos, con el mismo esquema, con la misma formación. Y pues en mi reflexión yo veía que pues en realidad la vida era como un pan artesanal. La educación tradicional forma como un pan de caja de marca de Osito, en el cual pues vamos por rebanadas, ¿verdad? Es que no sé si puedo decir marcas.
Ahorita voy a sacar la rebanada de matemáticas y ahora la guardamos y saco la rebanada de español. Y en la formación inicial, preescolar y primaria puede ser un poco más sencillo, entre comillas, porque pues a lo mejor es un maestro el que está responsable de muchas áreas de asignaturas y que pues puede interactuar un poco más y de acuerdo a su vocación, porque, por ejemplo, para mí las matemáticas es algo de lo cual no puedo con ellas y me ha costado mucho trabajo poder profundizarlas. Entonces, como maestro de primaria, pues era a la asignatura que le ponía a lo mejor menos énfasis, aunque el programa me lo marcaba. Pero ya en secundaria y en formación media superior para arriba, pues las materias están totalmente ajenas una de otras. Sus procesos, aunque se manejan en procesos educativos esa transversalidad famosa, pues al final todavía hoy llego a ver a que el maestro de formación cívica y la maestra de historia nunca tienen en algún punto más que en algunas festividades y reuniones. Y en esa reflexión yo decía, pues es que la vida no es como ese pan de caja, es como un pan artesanal, en el cual pues a veces me va a salir crudo, a veces me va a salir delicioso, algunas veces se me va a quemar. Entonces, en este proceso, pues descubro las semillas y pues veo que a través del huerto nos podemos convertir como un aula viva, en el cual en los huertos educativos, los huertos escolares, a partir del contacto con la semilla, podemos nosotros acompañar como docentes a los niños a aprender la vida en contacto con la vida. Más o menos como por ahí fue mi transición. Muy bien, muy bien. Pues historias variadas y enriquecidas. Yo creo que igual que de un montón de gente que nos está viendo, cada uno tiene una historia muy diversa, en un clima muy diverso y con costumbres y culturas también extremadamente diversas. Y no es para menos, ¿no? México es el cuarto país en megadiversidad en el planeta, ¿no? Entonces, diversidad tenemos y nos sobra, ¿no? Y nos regodeamos en ella además. Entonces, igual de diversos son como las maneras en que podemos acercarnos al problema ecológico y aquellas cosas que pueden ser útiles y que pueden tener impactos distintos. También hay muchas áreas, vamos a llamarlo así como si fueran áreas de oportunidad, en las que podemos incidir desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Y en estas experiencias que impactan en la gente para hacer transformaciones, resulta que, y es una constatación que se ha hecho, ¿no? Todos los conflictos que hay a nivel social, decía José Luis que estamos ya en una sociedad fracasada, todos los conflictos que estamos viviendo tienen que ver de alguna manera con la naturaleza, porque son conflictos sociales por causa del agua, porque se quemó el bosque, porque me están echando a mi municipio, a mi patio, la basura, o porque están talando mis árboles, o porque están explotando a mis niños para sacar metales. Entonces, todos los conflictos mundiales son conflictos sociales y son ecológicos. No hay un problema que no sea socioecológico. Y entonces, en esa vastedad de problemas, pues también hay una vastedad de áreas de oportunidad de cómo ir creando cultura diferente y de cómo ir haciendo pequeñas acciones que nos ayuden a cambiar. Y la experiencia que tienen ustedes tres también es muy amplia y abundante en este sentido, ¿no? Los tres han podido experimentar desde su propia vida grandes cambios desde pequeñas transformaciones. Entonces, en esta siguiente ronda, pues me gustaría que nos compartieran un poquito de estos pequeños cambios que luego resulta que no son tan pequeños, ¿no? Que a base de fracasos pequeños y éxitos pequeños se vuelven grandes transformaciones. Carla, si nos quieres compartir un poco de tu experiencia. Sí, bueno, son muchísimas historias las que podría contar y tengo la fortuna y la bendición también de haber empezado este camino acercándome justo a la agricultura urbana. Me tuve que formar como guía de huerto y tuve que empezar los huertos en la escuela donde he trabajado este proyecto durante 6 años y el huerto es el corazón del proyecto. La verdad es que igual que José Luis comparto esa experiencia tan grata que el contacto con la tierra pues nos puede dar. Y de hecho hace poco en otro encuentro sobre agricultura urbana
yo platicaba mucho sobre la abuela agricultura, justamente en esta idea en esta noción de la madre tierra, que es quien nos sostiene, quien nos nutre y que nos ha sostenido como humanidad durante pues toda nuestra trayectoria en el planeta. Pues la abuela agricultura, ¿no? Haciendo este reconocimiento que a veces damos por hecho a este proceso de más de 10,000 años que llevamos como humanos de haber descubierto, creado, reinventado la agricultura, ¿no? El proceso de domesticación de semillas, que es también lo que nos ha traído hasta acá, son grandes paradojas, ¿no? Porque incluso a esa abuela agricultura la hemos ofendido mucho, ¿no? Con todo este tema de la agricultura industrial y que al mismo tiempo actualmente está sosteniendo pues mucha de la vida humana en el planeta, ¿no? Cómo alimentar a tal cantidad de personas como somos ahora, ¿no? Entonces, la agricultura urbana a mí me dio mucho la oportunidad, pues, de empezar a transformar mi escuela en una escuela sustentable. Y la verdad es que yo por eso invito a las personas con las que platico siempre a que no tengan miedo a ensuciarse las manos, a llenarse de tierra, a fracasar en cada intento, a volver a empezar, inspirarnos en el trabajo que muchas veces, ¿no? Los campesinos, las campesinas, que son a veces parte de los más desprotegidos, pues tienen que librar estas batallas constantes por sacar adelante las cosechas y alimentar a todos, ¿no? Entonces, la verdad es que el huerto ha sido el corazón de nuestro proyecto en la escuela. Yo sí les puedo decir con seguridad, las y los niños y jóvenes de nuestra escuela aman el huerto, piden más huerto, nunca es suficiente tiempo de huerto, para mí tampoco lo es. Entonces es una de las herramientas. La verdad es que el aprendizaje basado en el huerto es una herramienta pedagógica impresionante, es de hecho una clave, o sea, es una herramienta, es un modelo educativo, es un paradigma, ¿no? Es repensarnos completamente como algo distinto, volver al origen, ¿no? Lo mencionabas tú, ¿no? Es esta transformación, esta conversión, es simplemente quitarme todas las vendas que tengo en los ojos, quitarme todo esto que decía Fernando de esta idea de que tengo que comprar, tengo que ser consumidor, ¿no? Y dejarme maravillar por los procesos naturales, y tenemos ese gran reto, porque mucho se habla actualmente de que tenemos que disminuir nuestro impacto ecológico. Y sí, claro que sí, tenemos que empezar a disminuir ese impacto tan negativo que hemos ocasionado en este planeta, pero hay que ir más allá todavía un poco más, ¿no? Hay que trabajar en pro de construir la sustentabilidad. A mí me gusta más hablar de la sustentabilidad que de lo sostenible, haciendo alusión justamente a esta interconexión entre lo social, lo ambiental, lo económico y las demás áreas de desarrollo del ser humano, y tomarlo como una oportunidad para justamente no seguir viendo la sustentabilidad como un futuro abstracto que por allá queda, sino empezarlo a hacer presente, ¿no? Porque no puede, o sea, mucho se habla de que necesitamos otro modelo económico, otro modelo social, otra forma de relacionarnos entre seres humanos, pero si no lo empezamos a volver realidad desde ahorita, híjole, pues va a seguir siendo acá lo abstracto. Entonces yo les invito a que pues sí, en distintos niveles empiecen a cuestionar pues la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, ¿no? La relación que tenemos con nuestra familia. Y la tierra, de verdad, es un gran espejo del alma, o sea, que tú puedas empezar tu composta, que tú quieres saber quién eres, intenta hacer una composta, tengas o no tengas espacio, intenta hacerlo, porque eso te va a hablar mucho de quién eres, ¿no? De tu resiliencia, de tu empatía, de la solidaridad. Por ahí va a haber alguien que se acerque curiosamente, ¿qué estás haciendo, no? Y te empiece a ayudar. Entonces, perder ese miedo y asumir el reto. Necesitamos pensadores críticos, necesitamos niñas y niños y jóvenes y adultos, no solamente que sean pensadores críticos, sino que entiendan sobre pensamiento sistémico, pensamiento complejo, porque el reto es muy grande, ¿no? Y nos dice Edgar Morin, hoy hay que educar para la incertidumbre. Es también una de las claves que está allí, ¿no? Si tú no puedes educar en el cuidado del medio ambiente, si no tienes esta base, necesitas saber, bueno, es un convencimiento que yo tengo, necesitas saber que estás educando para la incertidumbre, ¿no? En un mundo de incertidumbre, y es también reconocer este carácter de seres históricos que somos, ¿no? Estamos configurando siempre quiénes somos y recuperar ese poder, porque por ahí dicen que la historia está acabada y que no hay más que decir, y al contrario, creo que tenemos que rescatar ese poder creador que tenemos, de co-creadores, ¿no? De recreadores, de estar restaurando la tierra, ayudar a la restauración de los ecosistemas, y no rendirnos frente a los obstáculos, porque va a haber muchos. Todavía los ambientalistas somos el negrito en el arroz, somos la ovejita negra, ya empezaste con tus dramas ecológicos, y nos enfrentamos a ello,
pero no estamos solos y otra herramienta es empezar a acercarnos a estos espacios como estamos haciendo ahorita, empezar a reconocernos entre nosotros. Por ahí dicen, no somos pocos, somos muchos, pero estamos dispersos. Y estos encuentros lo que ayudan es justamente a crear comunidad y a sabernos acompañados. Muy bien, muchísimas gracias, Carla. Por cierto, habla Edgar Morán, el maestro Edgar Morán, de una cosa que le llama el principio hologramático dentro de lo que es la ciencia compleja, y es que en lo pequeñito se refleja el sistema entero, ¿no? Y viceversa. Entonces, por eso es tan importante el poder realizar en pequeño los cambios y las transformaciones que necesitamos. Se empiezan a hacer en pequeño y se van a ir justamente como replicando por la complejidad del mismo sistema hacia áreas más grandes, ¿no? Muy bien. Fernando, ¿qué nos platicas? ¿Alguna experiencia justamente de interacción, de acercamiento y de pequeñas transformaciones que luego crecen y que vinculan justamente esta parte ecosocial? Sí, pues el reto más grande con el que me enfrento constantemente, o sea el trabajo dentro de una empresa o dentro de un condominio o dentro de una organización, es el tema de la conciencia de clase, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque justo pensamos en una escuela, eso también sucede en una escuela. Así la escuela sea privada, va a haber pues papás que tengan un recursos económicos mayores que otros, ¿no? Y también tenemos siempre la figura del becado, ¿no? Que es bien importante que lo tengamos en mente. ¿Por qué pasa eso? Porque muchas veces este poder adquisitivo que tengamos va a definir la forma en la que entendemos el mundo y cómo interactuamos con él. Entonces, una persona que tiene un poder adquisitivo abundante, pues de pronto pues tiene esta facilidad de que los medios los tiene de su lado, de irse de vacaciones cada mes, por ejemplo, ¿no? O cada 15 días hacen viajes a la playa. Entonces son viajes que hacen de Ciudad de México a Los Cabos, a Cancún, no sé, a Nayarit, cosas así, ¿no? Todo el tiempo en playa. Van a haber otras personas que pues sí pueden salir de vacaciones cada 3 meses, cada 6 meses, ¿no? Y los que podemos ir de vacaciones cada año, o los que de plano no vamos de vacaciones, ¿no? Porque de entrada ya el hecho de vivir en el Estado de México y trabajar en la Ciudad de México, pues ya te quitaron las ganas de viajar, ¿no? De entrada. Entonces, si no entendemos esta parte de la conciencia de clase, y por qué les pongo el dinero como un tema importante en el psique de las personas, es de que el hecho de yo tener estos recursos, pues me da a entender que debo de comprar más cosas para que entonces siga perteneciendo a lo que mi conciencia de clase me dicta, que son las formas de vida. De tener un coche, de tener dos, de que pues hay que cambiar el coche cada 3 meses, cada 3 años, cada 5 años, porque hay un modelo nuevo, de cambiar el teléfono, ¿no? Cada año, porque ya vamos en el teléfono de la manzana en el número 25, ¿no? Porque así lo dicta la interacción que tengo con mi comunidad, con mis amigos, con mi familia, porque así son, esos son los modos de vida que mi conciencia de clase dice que tengo que vivir, ¿no? Y luego tenemos a los otros que aparte son los menos. La clase media mexicana está en agonía, ¿no? Y del otro lado tenemos a las personas, a la clase trabajadora y a los pobres, ¿no? Que en este caso, si pensamos en las formas de vida sustentable, viven realmente de una forma sustentable. ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo explicarle el por qué tiene que reutilizar un frasco de yogurt a un niño que fácilmente pierde los toppers todos los días en la escuela y le compran otro, y de pronto decirle, pues reutiliza tu vaso de yogurt y tápalo y que te guarden tu fruta, te va a decir, ni de loco, o sea, te compran otro, ¿no? Sin en cambio, vas con las clases trabajadoras y pues ni siquiera se lo tienes que decir, o sea, ya es algo que ellos tienen. Tengo un vaso adicional porque me compré una crema, lo lavo y ya tengo un vaso. O tengo un topper adicional para guardar las sobras de la comida
en el bote de crema grande que tengo, ¿no? Y así puedo darles miles de ejemplos, ¿no? Incluso cómo es la vida con estas clases altas, en donde se maravillan hoy por las tiendas a granel, por ejemplo, ¿no? Cuando en el mercado de cualquier barrio se sigue vendiendo a granel, ¿no? Encuentras frijol, arroz, lentejas a granel, no en bolsa, no empaquetado, y para ellos es una novedad de pronto ver que sale una empresa que te vende productos de limpieza también a granel, en donde tú tienes que llevar tu envase y te lo van a llenar, cuando todos en los barrios conocemos al señor del cloro, que pasa gritando, justo, ¿no? Que vende cloro, Suavitel, Bel Rosita y cosas así. Ah, ya dije muchas marcas, perdón. Bueno, pero pasa gritando esta parte, ¿no? Para unos es lo cotidiano, para otros es la novedad. Entonces, les hice muy grande esta introducción. Es importante que entendamos el universo y esta conciencia de clase que cada uno de los individuos va a tener, porque a partir de ahí es donde tenemos que generarles esa inquietud y generarles ese pensar en sí mismos, en por qué son como son, por qué dicen lo que dicen, por qué piensan como piensan. Si no nos cuestionamos, nunca vamos a cambiar, ¿no? Y a muchas personas les molestan los cambios, ¿no? Incluso hasta se irritan con los cambios, no pueden. Pero es importante, es parte de la madurez incluso, ¿no? No puede ser la misma persona durante pasan los años, porque cumplir años solo te vuelve más viejo, no más maduro. Entonces, son estos entendernos nosotros mismos, nuestras realidades inmediatas, el cómo vivo yo, el cómo viven otras personas, analizarlas, pero sin el prejuicio, o sea, quitarnos todo ese prejuicio, entender la realidad del otro, realmente practicar la empatía, ¿no? Y entonces pensar, ¿realmente necesito lo que mi alrededor me dice que tengo que tener? Y viceversa, ¿no? Las clases trabajadoras, decir, realmente un sinónimo de éxito es vivir como aquel, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por éxito? ¿Qué entendemos por vida? ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué entendemos por satisfacción? Todo eso hay que empezarlo a juzgar, porque hoy en día, si lo pensamos en el modelo económico que tenemos, pues el éxito viene por las cosas que puedes comprar, por cuánto dinero en el banco tienes, ¿no? Así se mide el éxito, no se mide en otras cosas, se mide en lo material. Entonces, lo más fuerte que me toca a mí siempre es entender primero, antes de aplicar cualquier cosa, entender quién es mi auditorio, su realidad inmediata, su cosmovisión, su conciencia de clase, para no universalizar los procesos, que a veces es ahí donde tenemos problemas a la hora de aplicar cualquier método, porque no entendemos a la población. Muy bien, sí, claro, por supuesto, por eso, a propósito de la megadiversidad, puesto aquí la diversidad en clases sociales, ¿no? O sea, no puedes utilizar técnicas, talleres, encuentros, lo que sea, que funcionaron con un grupo social y mimetizarlo y ponerlo automáticamente en el otro, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. José Luis, platícanos. Sí, bueno, pues en mi experiencia algo que me ha fascinado y me ha encantado es el poder trabajar con personas desde 3 años de edad hasta abuelitas y abuelitos, en el cual pues desarrollamos y compartimos los saberes, porque una de las cosas maravillosas de los huertos es que todos sabemos algo. Y entonces, más que ser yo maestro el que enseña, tú alumno el que aprendes, yo maestro voy y aprendo, y tú alumno aprendes, y juntos construimos algo nuevo y diferente. Y entonces, pues hemos ido desarrollando un método en el cual, a partir de 1 metro cuadrado hasta lo que tú quieras, podemos trabajar en sesiones de 1 hora hasta 9 materias de manera transversal. Por ejemplo, pues entender la tabla periódica, pues se cree que es un tema para alumnos a lo mejor de secundaria, y pues lo he trabajado con niños de 6 años de edad, y una de las cosas fantásticas es pues entender los minerales. ¿Y de dónde vienen los minerales? Pues de las estrellas. Entre más viejas son las estrellas, los minerales que tenemos en la Tierra son más valiosos, y los últimos de abajo pues fueron creados por el hombre. Y entonces les saco semillas como, pues se podría decir,
el padre del maíz, porque el abuelo es el teocintle. Y les quiero enseñar este maicito. Este maíz se llama el maíz ajo. Y si pueden observar, pues vamos a ver sus características. Y brevemente, si ven, pues hay una que es que cada grano está envuelto en su propia hoja. Y les traigo otro, porque el maíz ajo dio pie al maíz palomero. Y todo el mundo cree que el maíz palomero es amarillo. Y cuando ves este maíz, pues ¿de qué le ven forma? Pues parece de una fresa. Y entonces empezamos a analizar y pues ya podemos trabajar historia, geografía, física, química, matemáticas, español, inglés. Y pues ha sido una experiencia fantástica porque, en primer lugar, una de las cosas que ayuda para poder acercarnos, pues es que entiendan la gran labor que las campesinas y los campesinos han hecho a lo largo de miles de años. El dignificar a los pueblos originarios, el poder acercar, como decía Carla, haz una composta y date cuenta de lo que un campesino hace en las comunidades. También date cuenta de los saberes de tus abuelas y tus abuelos, el recuperar los aprendizajes ancestrales. Entonces, un huerto se convierte en un aula viva, en una experiencia en donde todos tenemos la oportunidad de aportar algo. También nos da la oportunidad de ser incluyentes, de poder adaptarnos a lo que la naturaleza nos pide, de darnos cuenta que aunque yo quiera comer fresas, pues debo de ir apaciguando mis ímpetus porque pues ahorita no es temporada de fresas, ¿verdad? O si quiero comer jitomate, pues hay, o aguacates o lo demás. Entonces, el problema es que nosotros obligamos a que las comunidades, por esto que decía Fernando, ganar un poco de dinero, obligan a los campos y pues eso nos ha puesto en un problema terrible a nivel ambiental. Pero por el otro lado, tampoco dignificamos su gran labor y su gran trabajo que tienen estas comunidades. Entonces, no solamente se trata de aprender y desarrollar contenidos programáticos, sino se trata de hacer un nuevo cambio de vida. Y yo creo, para concluir esta intervención, es importante que nosotros y nosotras como docentes, reflexionemos qué va a pasar ahora que reabran las escuelas en México. Los niños y las niñas vienen hastiados, vienen cansados, están encerrados, lo digital ya los abrumó, pero también, si ven, los niños y las niñas se la pasan en el celular, se la pasan en Netflix, se la pasan en la computadora, en las consolas. ¿Cómo los vamos a reconectar con la vida? Es ahí donde el huerto, las semillas, es ahí donde tú, maestra, tú, maestro, puedes provocar y ser un foco de atención para que volvamos a generar la atención. ¿Cómo son las personas que aprenden? Cuando hacemos que nuestros aprendizajes estén significativos, llenos de amor. Y creo que el Laudato Si es una de las cosas más hermosas, el aprender a amar la vida viviendo en vida. Muy bien, excelente. Pues, como les prometí, una sesión muy enriquecedora con una gran diversidad de experiencias de gente que ha estado trabajando, bueno, desde chiquitos hasta grandotes y en todas las capas sociales, en empresas, organizaciones y escuelas. Una gran diversidad, hay mucha experiencia aquí acumulada en estas tres personas que nos acompañan ahora. Desgraciadamente el tiempo se nos va acabando, pero sí me gustaría el poder terminar la sesión quizá con una pequeña participación donde nos dejaran una provocación a los que nos están escuchando, o incluso, bueno, a nosotros mismos, entre nosotros, ¿no? Que nos dejen una provocación de por dónde creen ustedes que es más acuciante el seguir caminando, dónde tenemos que poner por lo menos una mirada que quizá no hayamos visto hacia ese lado. Entonces, piquen en los ojos, a ver, ¿para dónde tenemos que voltear a ver? Carlos.
Pues a las y los más pequeños en todos los sentidos. Híjole, yo podría compartirles mil cosas, y miles de fotos también, pero creo que estos son los tipos de encuentros que tendríamos que estar propiciando. Esta es una oruga. Perdonen que la foto no es muy nítida, pero eh, estos son el tipo de encuentros que más me maravillan a mí, que pueden experimentar mis niñas y mis niños de todas las edades, ¿no? Cuando se encuentran estos seres en el huerto y pueden cuestionarse un sinfín de cosas. Y por ahí dicen las y los poetas que si tú logras que un niño o una niña ame una lombriz, digo, ¿qué más necesitas? Si tú puedes entender por qué este ser vivo no merece morir, y si puedes entender por qué es parte del ecosistema donde estás trabajando, donde estás existiendo, donde estás haciendo, pues ya diste un gran paso, ¿no? Entonces, me gustaría poder decirles que perdieran el miedo, ¿no? Que no tengan miedo, justamente, ¿no? Que seamos esa luz, ¿no? Que la dejemos brillar, porque a veces pareciera ser que la oscuridad va ganando, ¿no? Y va ganando terreno, y justamente es darnos cuenta que no necesariamente es así, o tendría que ser así. Entonces, perder el miedo, empezar. Obviamente, pues sí, como pues, docentes, como directivos, sí hay que estudiarle un poquito, hay que empezar a leer también, hay que empezar a revisar autoras, autores, a revisar nuestra propia voz. ¿Qué estoy leyendo yo y qué pienso yo al respecto? Híjole, no tengo idea porque en mi vida he querido agarrar una lombriz. Bueno, quizás sea buen momento de que agarres a una lombriz, ¿no? Yo tenía un alumno que era tanta su fascinación por las lombrices, era de kinder, que me dijo, Miss, yo me quiero casar con una lombriz. Y tengo muchas historias así, entonces pues perder el miedo y empezar a asumirnos como esas guardianas y esos guardianes que podemos ser. Muchas gracias, Carla. Fernando, una última Sí, provocación que nos puedas hacer. pues sencilla. Hasta hoy los puntos de Infonavit no sirven para comprar terrenos en Marte, entonces o cuidamos este planeta, o tampoco hay créditos hipotecarios para comprar en la Luna, entonces o cuidamos este planeta que tenemos, o no sé qué vamos a hacer, ¿no? Y ya hablando muy en serio, yo creo que la clave está en repensar, o sea, tenemos que repensar mucho nuestras formas de vida, de todos, sin importar condición social, tenemos que repensarlas. Eh, ¿Por qué? Porque ahí está la clave. O sea, ya se ha mencionado directo o indirectamente el sistema económico, el capitalismo. No tiene tantos años este sistema económico, no es la única forma de vida, la explotación del hombre por hombre. Ha habido otras formas de vida históricas, no estoy diciendo que las anteriores sean mejores, sino estoy diciendo que se ha buscado siempre el estar intentando llevar una convivencia entre humanos, entre ambiente, entre animales. No es perfecto, obviamente no, seguimos siendo una especie muy joven, y tenemos que ir repensando, tenemos que pensar que esto es una carrera que tiene que ir hacia adelante y no sin ir viendo hacia atrás, porque parece ser que la nostalgia hacia el pasado nunca se pierde, pero si perdemos mucho tiempo viendo atrás en los errores, no nos damos cuenta de lo que tenemos enfrente. Y el futuro que tenemos enfrente, pues no nos está garantizando nada. Estamos en la incertidumbre, como lo decía Carla hace un momento, y bajo esa incertidumbre tenemos que estar preparados. Entonces, si repensamos, todavía podemos corregir muchos de las formas de vida que tenemos ahorita, podemos encontrar nuestros errores y así entonces hacer un plan para irlos mejorando y contagiar a otras personas a que recapaciten también en esos mismos errores. Muy bien. José Luis, una última provocación que nos dejes sembrado en el corazón. Algo que me fascina en la granja Los Eucaliptos es que ahí tenemos un bambú. Y a lo que las personas les digo, en base a la pregunta que nos decías hacia dónde mirar, y yo a las niñas y los niños les digo, crece como el bambú, porque es un bambú altísimo, de más de 20 metros de altura. Pero en la parte de arriba el bambú lo que hace, pero nunca te olvides de inclinar tu cabeza. Creo que es tiempo de voltear a ver hacia el suelo, de pensar que si quiero comer, ¿qué le regreso a la tierra? ¿Caca?
Que si me quiero comprar una playera nueva, ¿qué le regreso a la tierra? Basura. Que si quiero hacer algo, ¿qué es lo que le voy a devolver a la tierra? Y creo que esto queda muy bien en empezar a crecer en humildad, en empezar a abrir los ojos hacia la devolución, hacia la gratuidad. El agradecimiento es algo fantástico y algo que las semillas y la huerta me han enseñado es a generar un pensamiento compasivo. Cuando las personas empezamos a trabajar con compasión, hacemos transformaciones magníficas con todos los seres, y creo que el primer agroecólogo en la vida pues fue Jesús, porque él dijo: ama a tu prójimo. Y el ser humano se ha puesto tan de estrella que creemos que el prójimo es mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mi vecino, mi amigo, pero no pensamos que el árbol que está al lado es mi prójimo. El río que está en la espalda de aguas negras de mi casa es mi prójimo. El suelo que piso es mi prójimo. Creo que todavía nos falta entender mucho de esta cristología y de poder llegar a entender eso que Jesús nos evocaba. Ama a tu prójimo. Y para ello hay que bajar la cabeza con humildad y decir: sí, Señor, y aquí estoy para devolver. Muy bien, pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber compartido sus experiencias con nosotros, por haber abierto un pedacito de su corazón y habernos provocado un poco más de amor, de esperanza, de coraje y de rebeldía por las cosas que no están bien, pero también la posibilidad de que con pequeñas cositas se pueden lograr grandes cambios. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos, gracias Oscar, gracias Carla, gracias Fernando, gracias José Luis por acompañarnos en esta sesión. Agradecer también a las personas que nos están escuchando y también invitarlos. Tenemos nuestro siguiente encuentro este jueves el jueves 10 de diciembre a las 5 de la tarde. El tema va a ser una Navidad diferente, Emmanuel, Dios entre nosotros, donde el objetivo será compartir la esperanza de un Dios presente, ahora más que nunca en nuestras comunidades educativas y familias que la conforman. Los invitados estará el padre Juan Jaime Suárez Silva, comunicador católico en Poza Rica, Veracruz, el padre José de Jesús Gutiérrez, comunicador católico en Salina Cruz, Oaxaca, el padre Francis Vica, misionero Omicoajiniculapa, Guerrero. Les deseamos una excelente tarde y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien. Sí, José Luis, tenemos ahí algunos mensajes en el chat de Zoom. Saludos a todos los que nos han estado acompañando. Tratemos que la semilla que deje sembrada hoy y de fruto. Entonces, muchas gracias a todos también desde Perú, desde todas las partes de la República que nos estuvieron acompañando, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Gracias. Gracias a ustedes por la experiencia. Fernando, Carla, un abrazo de verdad. Oscar, mi cariño siempre. Que tengan buena Gracias por la semana. invitación. Gusto conocerlos a todos. Igualmente, muchas gracias. Chao.